El presidente electo Gabriel Boric se reunió con dirigentes de pequeñas y medianas empresas este miércoles y en esta instancia abordaron futuras reformas tributarias y laborales, así como la coordinación también con el gremio cuando asuma el futuro gobierno. Vamos a conocer detalles de la reunión con uno de los participantes, el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Suet. Juan Pablo, gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, gusto de saludarte. Igualmente. Juan Pablo, bueno, la reunión de ayer, al término ustedes hacían un balance bien interesante porque tenía un tono positivo. ¿Cómo evalúas personalmente esta reunión con el presidente Boric? ¿Qué expectativas tienes sobre lo que viene? Bueno, yo creo que dos cosas importantes. El primero, el gesto de juntarse el día de ayer con las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo hoy día la ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, donde normalmente el presidente se junta con los grandes empresarios. El hecho que haya tenido un gesto, juntarse primero con las micro, pequeñas y medianas, creemos que es algo que no habíamos visto en presidentes anteriores y creo que también marca un gesto que tiene que ver también un poco con parte de lo que hizo España, donde dijimos que su programa podía ser perjudicial para las pymes, que podrían quebrar muchas empresas. Y lo segundo fue, que creemos que es lo más rescatable, es que en el momento que discutimos ese tipo de ejemplos del video que saqué yo días antes de la segunda vuelta, de los casos que podían ser perjudiciales de su programa de gobierno para las micro, pequeñas y medianas empresas, se comprometió a hacer un trabajo prelegislativo antes de mandar los proyectos al Congreso, tanto el de reforma tributaria como el de reforma laboral. Y en ese sentido, claramente para nosotros es una buena noticia saber que se van a hacer mesas de trabajo, que nosotros vamos a poder sentar a nuestros expertos para que puedan discutir con el equipo económico del presidente antes de mandar los proyectos al Congreso. Juan Pablo, ¿pero ustedes mantienen sus críticas sobre esas medidas? ¿Se las plantearon al presidente electo? Absolutamente, o sea, bueno, el video obviamente lo vio el presidente electo, lo hemos conversado. Ahí hay tres cosas puntuales: el tema de cómo se va a hacer la reducción de la jornada laboral, que va a ser clave para las micro, pequeñas y medianas empresas. Solo con decirle que el proyecto de Camila Vallejo, que son 40 horas, eso son 40 horas incluyendo la hora de almuerzo. Hoy día tenemos 45 horas sin incluir la hora de almuerzo, por lo tanto técnicamente sería una bajada de jornada laboral de 35 a 36 horas y algo más si se contempla toda la jornada. Los segundos son las gratificaciones legales, que es un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, impulsado por el Frente Amplio y que es parte del programa económico del presidente electo. Sí. Y lo tercero va a ser en el fondo cómo se va a implementar el salario mínimo, que se va a llegar a 500.000 pesos. Ya se dijo que en 2022 se va a llegar a 400.000 pesos y donde nosotros hemos planteado de que ojalá exista alguna especie de IFE laboral o ayuda principalmente para micros y pequeñas empresas, que son las que tienen más dificultades para poder pagar sus sueldos mínimos y que obviamente esos subsidios no vayan a las grandes empresas. Sí. Juan Pablo, vamos a interrumpir la conversación un minuto. Le pido que nos espere, por favor, porque tenemos que ir a ENADE, donde se espera la llegada del presidente electo Gabriel Boric, que no ha llegado. Ivo Goich está en el lugar, nos va a contar los detalles. Ivo. Ahí está, acaba de llegar hasta la ENADE 2022 el presidente electo Gabriel Boric, saludando a las personas que están en la entrada. Recordemos, Seba, que él va a ser parte de este tercer panel del día de hoy, que va de 2:30 a 12 de la tarde. Democracia, tarea de todos, se llama el panel. Dice que al final vamos a hablar, está todo dispuesto para un punto de prensa, una vez que termine su participación acá en este panel de ENADE 2022. Junto a él va a exponer también Lorenzo Gasmuri, Juan Sutil está en ese panel también, Juan Eduardo Fuentes, presidente de la Corte Suprema, Jimena Rincón, la presidenta del Senado, que ya llegó hace algunos minutos también, y Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados. Reflexión sobre el itinerario político, social y económico durante lo que será este año, será parte de lo que van a hablar en esta exposición en ENADE 2022, de la cual, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que va a ser el discurso del presidente electo ante los grandes empresarios. Recordemos que el día de ayer se reunió con los pequeños y medianos empresarios en un gesto que valoraron muchísimos desde este gremio, al ser ellos elegidos, podríamos decir de una forma, primero para poder sostener este tipo de reuniones y hablar sobre crecimiento económico, también reactivación en una economía que ha estado bastante golpeada durante el último tiempo. Así que quedamos atentísimos acá, Sebastián, para llevarles después el discurso del presidente electo Gabriel Boric y, por supuesto, las reacciones una vez concluya su participación en ENADE 2022. Bien, vamos a estar con eso, por supuesto, con el discurso, con las reacciones también. Así que en unos minutos estamos de vuelta contigo, Ivo. Nos vemos. Nos vemos.
Bien, y retomamos la conversación con el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Suet, para seguir abordando los detalles de la reunión que sostuvieron ayer. Juan Pablo, hay un punto bien importante, el aumento del salario mínimo. ¿Qué es lo que proponen ustedes, por ejemplo, para ese tema? Gabriel Boric en su campaña, y lo ha reiterado luego, ha sido bien enfático en decir que el Estado apoyaría a las pymes para poder llegar a esos umbrales. Así es, mira, básicamente lo que nosotros hemos comentado con el presidente electo es que efectivamente entendemos que hay que hacer un esfuerzo para llegar a sueldos mínimos en torno a los 500.000 pesos en el plazo que estableció el presidente electo, sobre todo también considerando el 7,2% de inflación del año 2021 que hizo obviamente hacer caer el poder adquisitivo de muchos de los sueldos de los chilenos. Lo que hemos planteado concretamente nosotros es que de los 900.000 chilenos que hoy día ganan el salario mínimo, casi 800.000 trabajan en una micro, pequeña o mediana empresa. Solamente 100.000 trabajan en las grandes empresas. Y en ese sentido, temas como el IFE laboral, un complemento, un subsidio que vaya directamente al bolsillo del trabajador y que permita complementar a lo mejor un salario mínimo diferenciado para micros y pequeñas empresas, dejamos fuera las medianas, que pueda complementar ese salario y que no se le cargue toda la mano al micro o al pequeño empresario. Hay que considerar acá que hay una concentración económica enorme. Nosotros tenemos 1 millón de micros, pequeñas y medianas empresas que solamente venden un 12% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Tenemos las grandes empresas que venden el 87% y empleamos los mismos 4.100.000 trabajadores cada parte. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos para repartir como sueldo entre los trabajadores es una porción que es 10 veces menor a lo que tienen las grandes empresas. Y ahí, efectivamente, a través de impuestos, a través de un IFE que permita complementar esto, que focalicemos y que ayudemos a las micro y pequeñas y medianas empresas a pagar sueldos mínimos más altos. Ajá. Juan Pablo, ¿y esos temas, por ejemplo, los fueron abordando con el presidente electo para ir trabajando en políticas específicas? Por ejemplo, en el tema de la concentración, que es un muy buen caso. Algunos economistas han estudiado el tema y plantean que es necesario hacer crecer a las empresas para que lleguen a que dejen de ser pequeñas y medianas, precisamente, para que vayan subiendo en su tamaño. ¿Son temas que también se abordaron ayer? Así es, hablamos mucho de concentración económica, efectivamente fue un tema enorme, porque claramente aquí hay que tomar medidas para también desconcentrar la economía. Como te decía yo, solamente 12.000 empresas en Chile hacen el 87% de las ventas de bienes y servicios a nivel país, y las micro, pequeñas y medianas solamente un 13%. El año 70 esta participación era 50 y 50%, y el año 90, cuando entramos en democracia, las pymes tenían cerca de un 30% de la producción de bienes y servicios en nuestro país. Y ahí uno de los puntos claves que se comprometió a evaluar el ministro, también estaba Nicolás Grau en esta reunión, no sabemos qué cargo va a ocupar, pero probablemente va a estar dentro del equipo económico. Hablamos de crear un FOGAPE permanente, de que hoy día esos 5.000 millones de dólares que tiene el Estado para poder garantizar crédito a través de la banca, que casi la mitad se colocaron en crédito a grandes empresas, bueno, una vez que esas grandes empresas paguen estos créditos FOGAPE, concentremos esos 12.000 millones de dólares en préstamos para las pymes a las mismas tasas, ojalá UF más 0 o UF más 1, tasa pequeña, que eso sí es una medida directa a la vena contra la concentración económica. Uno de los grandes temas de por qué Chile es un país concentrado económicamente y las pequeñas y medianas empresas les cuesta tanto surgir, está el tema del acceso al financiamiento. Cuando acceden al financiamiento, las tasas de interés son 4 o 5 veces más caras, está el tema de los plazos de pago, por lo tanto un FOGAPE permanente puede ser una medida muy concreta. Sí, de hecho, Gabriel Boric había hablado en su campaña también como un plan de salvataje para las pymes después de todo lo que ha ocurrido con el contexto de la pandemia. No sé si profundizaron en eso ayer, Juan Pablo. Sí, mira, se habló mucho, sobre todo también participó la gente de FEDETUR. Nosotros en la Multigremial Nacional también tenemos cerca de 30 gremios entre hotelería, gastronomía y turismo, y efectivamente hay ciertos sectores de la economía que van a tener que ser ayudados o, entre comillas, rescatados por parte del gobierno. ¿En qué sentido? En que hoy día son industrias que pidieron los créditos FOGAPE hace 2-3 años y que básicamente hoy día se encuentran pagando las cuotas, probablemente les quedan 3 años más de cuotas y todavía no vuelven a reactivarse 100%. Estamos viendo, tú bien lo decías en los titulares, se está viniendo el COVID nuevamente, no sabemos si vamos a estar en cuarentena, estos 2 meses del año son muy importantes para la hotelería, la gastronomía, el turismo, y claramente en caso de que volvamos a tener que limitar la movilidad de los chilenos, vamos a tener esas industrias que van a necesitar un plan de salvataje, porque efectivamente ahí hay casi 400.000 puestos de trabajo que están en riesgo y que son empresas que están muy delicadas, entre comillas, de salud financiera y que van a necesitar ayuda de parte de un Banco Estado o de parte de un nuevo FOGAPE que permite
permita repactar deuda 3 años más y que se empiecen a pagar de acuerdo a las ventas, etcétera. Bueno, son cosas que se van a conversar a partir de marzo en la mesa de trabajo que comprometió el presidente. Sí, ¿esa mesa de trabajo va a ser una mesa permanente, estable, o se va a ir abordando proyecto a proyecto? ¿Cómo lo definieron, Juan Pablo? Mira, va a ser una mesa de trabajo permanente que va a estar liderada desde el Ministerio de Economía. Va a ser una mesa de trabajo permanente porque efectivamente nosotros vamos a partir del año con 2 temas súper importantes, que va a ser la reforma tributaria y la reforma laboral. Probablemente en el mes de abril ya vamos a estar discutiendo cuáles van a ser los primeros enunciados de esa reforma en temas de salario, en temas de jornada de trabajo, la laboral, y en temas de impuestos, la tributaria. Y ahí obviamente va a venir una discusión que va a tener que estar centrada en esta mesa de trabajo para que el presidente honre el compromiso que hizo de que ojalá las grandes empresas sean las que más contribuyan en la reforma tributaria, sean las que se metan más la mano al bolsillo para poder pagar impuestos y financiar el programa de gobierno del presidente Boric, y que discutamos en conjunto con ellos, prelegislativamente, antes que se escriba el proyecto, bueno, cuánto pueden contribuir las medianas empresas, cuánto pueden contribuir las pequeñas, y ojalá, como dije ayer, dejar a las microempresas exentas a lo mejor de esta reforma tributaria, no cargarle la mano y dejar que las grandes empresas se lleven la mayor carga tributaria. Bien, Juan Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana para conocer más detalles de este encuentro. Muy amable. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Buenas tardes.